capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Entonces vamos a ver tres pasajes en los cuales vamos a descubrir tres llamados del Señor a nuestro testimonio. Pero el versículo base o los versículos base van a ser estos de Mateo capítulo 5 a partir del versículo 13. Dice la palabra del Señor: vosotros sois, dice Jesús, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, así alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acompáñenme a otro pasaje, Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Aquí vamos a descubrir el segundo llamado al testimonio. Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice la Escritura: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo por el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto al Señor resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y un último versículo, en el capítulo 1 que hoy hemos leído, en el primer mensaje del libro de los Hechos, lo podríamos decir de memoria. Vamos a leer desde el versículo 6 y con estos tres pasajes vamos a descubrir tres llamados del Señor para un testimonio de poder. Tres llamados que nos llevan a cuidar el testimonio para poder mostrar con nuestra vida a Cristo. Capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos, dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos tres pasajes nos llevan a ver tres llamados del Señor para nuestro testimonio. En primer lugar, Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, nos muestra que tenemos un llamado a distinguirnos. En Marcos capítulo 16 descubrimos que tenemos un llamado a influenciar. Y en tercer lugar, Hechos capítulo 1 nos muestra que tenemos un llamado a ser protagonistas. Repito, en primer lugar, los creyentes somos llamados a distinguirnos. En segundo lugar, somos llamados a influenciar. Y en tercer lugar, somos llamados a ser protagonistas. En primer lugar, la mejor manera de cuidar un testimonio es escuchar el llamado del Señor a distinguirnos. Aquí está Cristo parado en el principio de su ministerio, en un auditorio eminentemente judío. Versículos anteriores, el Señor comenzó a anunciarles el Evangelio del reino. Iba a hablarles del Evangelio del reino de los cielos. Todas estas verdades extraordinarias del carácter del creyente, puestas en blanco sobre negro frente a la cultura de la sociedad y el auditorio que tenía el Señor, llevaban sin duda la marca de la distinción de parte del Maestro. Por un lado, el Señor habla de que debemos ser sal,
y por otro lado pone que tenemos que ser la sal del mundo. Por un lado pone que tenemos que ser la luz y por otro lado diferencia que tenemos que ser la luz de un mundo en oscuridad y en tinieblas. Por un lado, sal que preserva, luz que alumbra. Por otro lado, una tierra corrupta, una tierra que necesita, como la sal en aquel tiempo, lograr ser preservada. Y un mundo en oscuridad, en tinieblas, en pecado y en corrupción que necesita ser alumbrado por los creyentes. Notablemente en estas palabras del Señor encontramos una relación entre estos dos elementos tan sencillos y un desafío monumental. Alguno de nosotros podría llegar a decir, pero Señor, en un grupo de aldeanos judíos tan humildes y tan limitados, semejante desafío de llevar a toda la tierra el testimonio del Señor, a un grupo de judíos tan limitados, llevarle el mensaje de ser luz. Parece escuchar las palabras de jóvenes cuando compartimos en encuentros que nos dicen, somos tan pocos frente a un mundo de espaldas a Dios, somos tan poquitos en el colegio universitario, soy el único en la empresa donde trabajo. Yo recuerdo que cuando yo cursaba el colegio secundario, yo recuerdo que era el único cristiano en mi curso, era el único. Cuando llegué a primer año, obviamente empecé a sentir toda la presión de tener que distinguirme. Tenía la bendición que en el recreo más largo me encontraba con algunos hermanos de nuestra iglesia. Yo tuve la bendición de tener un grupo de jóvenes maravilloso. Fue una bendición para mi vida. Por eso es importante que la iglesia tenga un programa para los jóvenes. Los padres clamamos, los que tenemos hijos adolescentes, que la iglesia tenga un programa para jóvenes. Los adultos, los ancianos de la iglesia, anhelamos que la iglesia tenga un programa para jóvenes. No solamente para que encuentren un lugar donde fomentar la actividad cristiana, sino que puedan tener un lugar donde los temas que la juventud necesita sean tratados. Y esto es una parte a quienes trabajan con jóvenes y adolescentes. No tenemos 2 horas en la semana nuestros jóvenes para entretenerlos. Para eso están los clubes sociales. Los tenemos para marcar e influenciar sus vidas con principios que los preparen para salir cuando el pastor y el anciano no están. Que los preparen a distinguirse cuando la presión del sistema está por abrazarlos. Yo tenía la bendición de tener allí varios jóvenes de la iglesia y en el recreo más largo nos juntábamos allí cerca de la cantina y tratábamos de hablar de algunas cosas que íbamos a hacer en el ministerio, pero cuando volvíamos al curso la presión era terrible. Ahora es notable que uno mira esto y entra en una desazón y en un desánimo que tal vez es normal en muchos jóvenes. Me podrían decir, ¿sabés, Gustavo? En mi iglesia somos 8 jóvenes y nos cuesta un Perú evangelizar y hacemos actividades y no tenemos respuesta y en la facultad y en la universidad tenemos una presión terrible. Ahora quiero decirles que aún en medio de esa situación, en la comparación de los pocos judíos con semejante demanda, Cristo no pensaba así. En este capítulo 5 que hemos leído, en los versículos 10 al 12, somos llamados bienaventurados cuando por la causa del Señor somos perseguidos. Pero notablemente el Señor en los versículos 13 al 16 nos manda a predicar y a hacer luz en el mismo lugar y a la misma gente que nos persigue. Lo notable es que el maestro toma este grupo de personas y le dice, aunque se sientan poco y aunque es tamaña la labor, aunque ustedes tienen que distinguirse, existe una relación irrenunciable entre el mundo que se pierde, entre el lugar donde tenemos que estar y el testimonio nuestro que tiene que ser luz. En otras palabras, el cristiano debe entender que un testimonio de poder, un testimonio cuidado, es aquel que marca diferencia y se distingue. Para aquellos que creen que para ganar a los inconversos nos tenemos que parecer al mundo, yo les invito a estudiar profundamente estas verdades de Mateo capítulo 5 y se nos caen todos los argumentos. Es importante interpretar hasta dónde el testimonio de distinción produce realmente el propósito por el cual Cristo está diciendo a la sal y a la luz, 2 elementos hogareños tan sencillos llevados a semejante labor. El doctor Martin Lloyd-Jones escribe una frase bastante interesante, un párrafo. Él dice, la gloria del Evangelio
se presenta cuando la iglesia es totalmente distinta al mundo. Nunca deja de atraerlo cuando marca la distinción. Entonces hace que el mundo escuche el mensaje porque se convierte atractiva. El verdadero testimonio de los creyentes está en ser distintivos, distintos al mundo, para poder mostrar a Cristo. Otro autor, el doctor Horton, toma este concepto y dice: la vida de Cristo, la cual el creyente comparte, es una vida contraria al sistema. Sus modos, sus normas, su origen, sus preceptos, sus metas son totalmente diferentes al sistema, como la luz de las tinieblas. La lucha del creyente es una incesante labor en la cual tiene que distinguirse para realmente poder ser un testimonio de luz. Algunos me podrán decir: para distinguirse hay que cortar. Y aquí me voy a meter en camisas de 11 varas y voy a meterme igual porque no puedo dejar pasar esta oportunidad. Pero creo que le va a ser ilustrativo a más de uno. La distinción no significa cortar con todos los contactos que tenemos para evangelizar. Evidentemente, la Biblia enseña claramente que aquellas cosas que nos están atando al mundo deben ser cortadas. Aparece el verbo desechar, aparece el verbo dejar. Encontramos en infinidad de capítulos del Nuevo Testamento una actitud de corte drástica con los amigos que nos llevan al mundo, con la música que nos contamina, con las amistades que nos contamina, con las imágenes que nos contamina. Es decir, todo lo que tenga que ver con el sistema, somos llamados a una separación. Pero paralelamente, aunque no somos del mundo, la Biblia nos dice que Jesús amó al mundo, no al sistema, sino a las personas. Por lo tanto, el creyente debe buscar distinguirse de la sociedad sin meterse en una cápsula de cristal y dejar de tener contactos a donde les pueda hablar el evangelio, invitar a las reuniones, llevar a los programas de evangelización. Cuando armamos un programa de evangelización, los contactos que deben funcionar son los contactos de los creyentes. Es el creyente levantando el teléfono e invitando. Es el pibe de la secundaria hablando a uno que puede ver en vos algo distinto y quiere venir. Si cortamos todos los contactos, no tenemos a quién predicarle. Si miramos de esta manera la obra, pues quiero decirle que la luz se está poniendo debajo de la cama. Ahora, tener los contactos no significa contaminarse con los contactos. Tener los contactos no significa parecernos y ser al mundo, sino marcar diferencia. Evidentemente, debemos reflotar en este tiempo que los creyentes tenemos una filosofía de vida distinta. Tenemos una música distinta. Tenemos una forma de vestir distinta. Pero todas estas cosas hablan de que tenemos adentro algo distinto, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Yo te pregunto, joven, ¿está la marca de la distinción en tu colegio secundario esta semana que pasó? Yo le pregunto a mi querido hermano, ahí en la oficina donde hacemos los negocios, donde levantamos el teléfono, ¿se puede ver la marca de la distinción? Docentes cristianos, que Dios les permite tener 30, 40 chicos en el aula, en una escuela evangélica o en otro lugar, para poder ver la marca de la distinción como docentes creyentes que son. Profesionales cristianos que están aquí, que Dios les ha concedido capacitarse para estar en ámbitos donde otros no pueden llegar. Aún viviendo en medio de una sociedad competitiva, se ve la marca de la distinción. Padres, madres que estamos aquí, cuando volvemos de la reunión y cerramos la puerta de casa, ¿ven nuestros hijos la marca de la distinción? La marca de la distinción es el primer llamado para cuidar el testimonio. La pregunta es, ¿de qué nos tenemos que distinguir y en qué nos hemos mimetizado como esos invertebrados que toman el color de la naturaleza y ya no podemos hablar de Cristo? Hace poco escuché un testimonio tan sencillo como maravilloso. Es el testimonio de un cartonero cristiano. ¿Qué me dice? Este muchacho tenía un carro y un caballo donde iba a buscar cartones para vender. Y cuando él iba a buscar, le iba muy bien económicamente, pero conoció a Cristo como Salvador. Y en la iglesia, en una reunión de testimonios, se paró y le dijo, bueno, el hermano va a dar testimonio de su fe. Y entonces él se para y dice, quiero decirles, desde que conocí a Cristo estoy fundido. Y entonces el hermano le dice, ¿por qué estás fundido?
Porque nosotros los cartoneros tenemos una trampita, mojamos los cartones para que pesen más. Entonces yo había comprado un caballo y un carro y mojaba los cartones y pesaba más y me pagaban más. Y compré otro carro y otro caballo, ya era una pyme, ¿no? Una pequeña y mediana empresa. Y conseguíamos más cartones y mojábamos más cartones. Pero un día yo me di cuenta que yo no puedo mojar más los cartones, porque yo soy de Cristo. Así que fue al hombre que me vendía los caballos y el carro y le dije, mire, yo no le voy a poder pagar porque yo no voy a mojar más los cartones. ¿Y por qué no vas a mojar los cartones? Porque ahora yo soy de Cristo. Y aquel hombre escuchó el testimonio de fe de aquel humilde cartonero y dijo, llévate el caballo, llévate el carro, no me debes nada. Dice, ahora la peleo todos los días, pero no mojo más los cartones. ¿Qué cartón tenemos mojado en nuestra vida? Que en la balanza de los hombres no se dan cuenta, pero en la balanza de Dios sale la trampa. Será el Señor que tenga que decirnos, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. El primer llamado es una marca de distinción para poder mostrar a Cristo. En segundo lugar, es un llamado a influenciar. La sal no debe perder su sabor, la luz no debe ocultarse. En otras palabras, la sal era influencia en la carne para que no se corrompa. La luz es influencia en el lugar para revelar lo que está mal y para poder mostrar la luz de Cristo. Ahora es notable que tanto la luz como la sal apuntan directamente al carácter del cristiano. La influencia no está en cuanto haga, sino en cómo es. El énfasis de Cristo no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Por lo tanto, aquí Cristo está hablando de que no hay mayor testimonio y no hay mejor cuidado del testimonio que no sea poner acento en el carácter. Les hacía referencia a unas palabras de James Denis y este mismo autor agrega este concepto. En cualquier empresa secular, si los resultados son positivos, no importa el carácter de la gente. Puede ser un inmoral, puede ser un corrupto, puede ser lo que sea. Si al final las ventas le cerraron y los números le cerraron, está todo bien. Pero en la empresa del cielo no es así. El acento no está en la productividad que el cristiano tiene, sino en el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Aquí en Marcos capítulo 16, yo veo una fotografía que podría pintar la juventud y muchas de nuestras iglesias frente a la necesidad de ser una influencia. Aquí vimos en Marcos capítulo 16 los eventos particulares de los discípulos en el aposento alto. Marcos, a diferencia de los otros evangelistas, pone el acento aquí en las reacciones del alma de los discípulos, cuando las mujeres, María Magdalena le viene a anunciar y dice claramente que no creyeron en la resurrección del Señor. Más tarde, en los versículos 12 y 13 del capítulo 16, dicen que ante el testimonio de Cleofas y su compañero, ni aún a ellos le creyeron. Y finalmente, en el versículo 14, el Cristo resucitado irrumpe en medio de ellos y descubren en ellos dos señales en el corazón que son las que marcan un corazón que no influencia ni a los creyentes ni a los inconversos. Descubre aquí dos palabras que quiero detenerme. La primera es incredulidad y la segunda es dureza de corazón. La palabra incredulidad que Cristo describe aquí en el corazón de los discípulos es una palabra muy particular que se podría traducir indignos de confianza, increíble. Ahora, lo notable es que esta palabra en otros pasajes tiene otra traducción. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 46, en la parábola del siervo infiel, esta palabra se traduce como infiel. La misma raíz de esta palabra aparece en Romanos capítulo 11, versículo 30, cuando dice, vosotros erais desobedientes. Es la misma raíz de la palabra. Así que aquí lo que está viendo el Señor es que su incredulidad es una pista
de desobediencia y de infidelidad frente a las cosas del Señor. La segunda palabra que aparece aquí es dureza. Es una palabra muy común a los cardiólogos. Es una palabra compuesta, voy a decirlo porque es algo que ustedes van a asociar, es esclerocardía, dureza de corazón. En realidad se puede traducir como insensibilidad, falta de reacción a las señales. Lo que Cristo está viendo en el corazón de ellos es que al irrumpir en el aposento alto descubre falta de creencia, falta de fe, que habría una pista a la infidelidad y a la desobediencia e insensibilidad de corazón que hacía que, parapetrados en el aposento alto, habían olvidado todas las palabras y todos los milagros del Señor y ya no eran de testimonio a un mundo que se estaba perdiendo. El Cristo resucitado aparece en medio de ellos y estas personas tienen un cambio de 180 grados. Queridos jóvenes y hermanos, el testimonio que influencia es un testimonio donde estas señales no se ven en el corazón. La incredulidad y la dureza del corazón son males que paralizan la obra del Espíritu Santo y a las vidas que toma para hacer luz a los perdidos. La incredulidad y la dureza del corazón para el inconverso son pasaportes al infierno. La incredulidad y la dureza del corazón es el sendero diabólico para frustrar vidas con propósitos gloriosos, a llevarla a propósitos temporales. La incredulidad y la dureza del corazón enfrían el hogar cristiano. La incredulidad y la dureza del corazón son cofres perfectos donde se ocultan pecados, resentimientos y errores de la vida que nos apagan el testimonio y nos ponen en el aposento alto de nuestra vida, y los años de creyente se nos van sin mostrar lo que Cristo es. La falta de fe y la insensibilidad espiritual sumerge a los siervos de Dios en un profesionalismo y en una chatura que termina siendo la tumba del ministerio. Yo pregunto si en el atardecer de aquel domingo, en ese grupo de los 10, porque Tomás no estaba, estuviéramos nosotros, si este sería aquel aposento alto, ¿qué miraría Jesús en nuestro corazón? ¿Cuánta insensibilidad encontraría? ¿Cuántos corazones que han perdido el concepto de ser sal y de ser luz? ¿Cuántos de nosotros que ya no somos influencia ni siquiera en el ámbito familiar donde estamos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto pasar infinidad de personas y nos conocen porque el domingo nos ponemos el saco y la corbata y la Biblia bajo la axila, pero no saben nada del mensaje que recibimos al lugar donde vamos todos los domingos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado pasar años, ámbitos y oportunidades donde con nuestra vida podemos abrir puertas a personas heridas, dolidas, a familias destruidas, a familiares que se cerraron al Evangelio, pero en medio de una crisis nos buscan porque ven en nosotros personas que podemos ser realmente influenciadores? Cuando un creyente influencia, cuando un creyente es arrancado como los discípulos de la apatía y la incredulidad del aposento alto y es llevado a la sociedad a influenciar con el testimonio, produce rápidamente 3 bendiciones que les quiero nombrar. En primer lugar, se convierte en una luz para los perdidos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, para que seáis irreprensibles y sencillos, marca de distinción, hijos de luz sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora observen el término que utiliza Pablo, luminares en el mundo. Ahora, uno cuando va a Apocalipsis, por ejemplo, en el mensaje a las 7 iglesias, el Cristo presentado como aquel juez justo, como aquel rey soberano, aquel que tiene los ojos como llama de fuego, es presentado como la estrella resplandeciente. En el mismo Apocalipsis es notable en el capítulo 22, versículo 16, que el mismo Señor se autotitula la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí Pablo habla de que somos como estrellas en el firmamento, que resplandecemos, pero que no resplandecemos con luz propia, que no tenemos capacidad para hacer influencia, sino que resplandecemos cuando la persona de Cristo se puede ver en nosotros. En otras palabras, tomando el modelo de la maravillosa estrella de la mañana, el creyente que influencia es una luz a los perdidos cuando puede ser una estrella que refleja la obra y la persona de Cristo. Yo pregunto, ¿qué Cristo hemos estado mostrando?
¿Cuánto brilla nuestra estrella? Yo pregunto, ¿por qué se nos ha apagado la luz, muchachos y chicas? ¿Qué trampa ha metido el enemigo para hacernos apagar la luz? ¿Saben qué tenemos que hacer? Sin muchas vueltas, caer a los pies del Maestro y decir, Señor, enciende la luz. No la de la salvación, porque no la perdemos, pero sí la luz del testimonio. Yo quiero ser una estrella, como cuando Jeremías estaba en la villa de Anatot y veía a aquellos profetas que eran luminares en el firmamento. Como aquellos discípulos que arrancados del aposento alto fueron lanzados a cambiar una sociedad, y viendo el crecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 11, se los llamó por primera vez cristianos, pequeños cristos, porque llevaban una vida que mostraba al Salvador. Dice Spurgeon, ¿dónde ha quedado aquellos hombres como Whitefield, como Bunyan y como tantos que eran luminares en medio del mundo? La apatía y la mediocridad nos ha aplastado en el aposento alto de nuestra vida y no somos estrellas que brillamos en el curso, en el colegio secundario, en el ámbito de la universidad, en la empresa, en el trabajo, en la familia. ¡Oh Señor, levanta luces en el firmamento que puedan mostrar con influencia la luz a los perdidos! Además, quienes son de influencia marcan una huella en los que vienen atrás. Déjenme llevarle el pensamiento, mis queridos hermanos, a las palabras del pastor, a su dirigido, a quien está formando espiritualmente. Observen lo que Pablo le dice a Timoteo, allí en aquel capítulo magistral, cuando se ven todos los requisitos de los ancianos y los diáconos. Primera carta, no la busquen, yo se los digo, capítulo 3, versículo 7, dice, también es necesario que el hombre de Dios tenga buen testimonio. Aquí aparece la palabra de nuevo, para los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Yo quiero detenerme solo en estas dos palabras. No solamente somos llamados a hacer influencia en los perdidos, sino ser influencia al pueblo de Dios. En otras palabras, dejar huella. Este es un llamado claro al protagonismo que tenemos que tener los siervos de Dios, entendiendo que nuestra conducta nunca tiene un resultado neutro. Lo que somos deja huella para bendición o para tropiezo. Aquí Pablo, hablando a Timoteo, habla de descrédito, reproche, difamación. Es la idea de alguien que pierde la autoridad espiritual, que se para en el púlpito, pero los que escuchan dicen, ¿por qué no cambias vos en tu vida todo lo que estás predicando? Es aquel líder juvenil que se para y comienza a hablarle a los jóvenes, pero los jóvenes le conocen que tiene un descrédito, que no tiene autoridad y que su vida no tiene resultados porque ha caído en descrédito en medio de los que están. El descrédito anula el mensaje. El descrédito quita la visión a los que tenemos atrás. El descrédito nos deja solo, sin el poder de Dios para hacer la obra. El descrédito nos plancha en el ministerio. El descrédito lleva a la iglesia a una frialdad y a una situación que es terrible. ¿Hay entre nosotros algún querido siervo de Dios que cree que puede seguir adelante en la obra con descrédito? El Señor le llama en el nombre del Señor que corrija su vida, que arregle las cuentas, pero habla también lazo del diablo. La idea es trampa, gancho con que se agarraban los animales. Es un animal que quiere correr, pero está entrampado, está atado, está aprisionado y no se puede mover. Aquí lo que está diciendo la palabra es que aquel que quiere influenciar debe saber que si su vida está atada por el sistema, si el enemigo ha encontrado un lazo para atarlo, ya sea en las horas de trabajo para que no tenga tiempo para Dios, otra vuelta, ya sea en algún pecado oculto para que no tenga libertad del espíritu, otra vuelta, ya sea en una desautorización familiar para que las verdades de Dios no caminen en el hogar, otra vuelta, ya sea por una amistad o una relación incorrecta con alguien que no es de Cristo para que no tengamos libertad de estar en la voluntad de Dios, otra vuelta, ya sea por cualquier situación que nos ha hecho una trampa y cada vez que queremos hacer la obra sentimos que no podemos caminar. Trampa y descrédito. Aquellas cosas que nos quitan la influencia. Pero qué bendición es aquellos que pueden dejar huella.
Me parece extraordinario ver el apóstol Pablo recomendar a Timoteo a los corintios. Me parece maravilloso decirle, si va Timoteo, atiéndanlo porque él hace la obra igual que yo. Es decir, este hombre ha interpretado el concepto de Cristo y cuando vaya a hacer la obra van a ver a Cristo en él. Me parece maravilloso ver al apóstol recomendar en los últimos capítulos a una serie y una lista maravillosa de hermanos con calificativos que hablan de colaboradores, de lo que dieron su vida por el evangelio, vidas que le han librado de las trampas para hacer luz y testimonio. Saben, mis queridos, nuestras iglesias están llenas de jóvenes que han quedado al costado del camino. Necesitamos hombres y mujeres que sean modelos e influencia. Matrimonios que sean modelos de la vida y de la enseñanza de la Escritura. Que los chicos cuando se ponen de novio digan, yo quiero un hogar como él. No porque ellos son el ejemplo, sino porque ven ellos a Cristo en el hogar. Hombres y mujeres que en medio de la empresa, del trabajo y de la profesión se jueguen por Cristo. Hacemos nuestras conferencias, cantamos, tenemos coros, desplegamos mensajes extraordinarios, pero a la hora de la práctica hay verdades sencillas que la hemos perdido y no somos de influencia. Dios en este tiempo está llamando a los siervos y las siervas del Señor que se libren de las trampas, de las ataduras, de los lazos, que terminemos con el descrédito y que nuestra vida pueda mostrar a Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿qué te está mostrando el Señor en este momento que te ha entrampado y no puedes hacer la obra de Dios? Tal vez haya aquí jóvenes o hermanos que están como Bartimeo, junto al camino mendigando, que en algún momento amaron la obra de Dios y latió su corazón, pero allí están al costado con una vida que no influencia. Quien es una influencia con su testimonio deja huella. Finalmente, quien es una influencia glorifica a Dios. Dice el Señor, Mateo capítulo 5, volvemos al sermón de la montaña, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿queremos glorificar a Dios? No hace falta que lo hagamos en una reunión de adoración. Esto está bien. Pero aquí Cristo dice claramente que la mejor manera de dar gloria a Dios es un testimonio que lo puede mostrar a Él. ¿Quieres tú glorificar a Cristo? ¿Por qué no te comprometes en arreglar aquellas cuentas que no nos dejan tener un testimonio de luz? Finalmente, tenemos que ir terminando. En primer lugar, cuidar mi testimonio es un llamado a diferenciarme. En segundo lugar, es un llamado a influenciar. Y en tercer lugar, es un llamado a ser protagonistas. El capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles muestra el impacto que el Cristo resucitado hizo en los discípulos. Es notable cómo el Señor les habló de recibir el poder, pero había una tremenda diferencia en las palabras del Cristo resucitado a las palabras que estaban grabadas en su mente antes de la resurrección. Es notable cómo para ellos todavía grababan en sus mentes los momentos en los cuales Cristo habló, por ejemplo, el sermón de la montaña, o por ejemplo cuando habló allí en Juan capítulo 14, o cuando sus enemigos fueron a prenderle y tuvieron que venir en Juan capítulo 7 en la fiesta de los tabernáculos y dijeron, no pudimos prenderle porque nunca hombre alguno ha hablado así. Pero las palabras de este Cristo eran diferentes. En realidad, al verlo, vieron que ponía Tomás sus manos, su dedo en las manos horadadas del Salvador. Era la misma identidad, pero no era el mismo Cristo. Antes veían al Señor vestido con una túnica de una sola costura en medio de la gente. Ahora estaba solamente con los discípulos. Antes les hablaba por parábolas, ahora le habla directamente acerca del reino. Antes estaba entre la multitud, sabían dónde dormía. Ahora aparecía y desaparecía en estos 40 días. De pronto dicen que le habían visto en Emaús. Pedro dice que le vio en Jerusalén. Lo encontraron en el mar de Tiberias. El mismo Cristo era diferente. Las puertas del aposento alto estaban cerradas, dice el evangelista, y Cristo irrumpe en medio de ellos, quebrando la ley del espacio físico. Era el mismo Señor, pero era diferente. Y sus palabras también: recibiréis poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos.
estos muchachos habrían de ser protagonistas con el poder del Espíritu Santo, aún en medio de la debilidad de sus vidas. ¿Saben, mis queridos? El testimonio que es protagonista en un mundo que reclama a Cristo es aquel que vive y experimenta el poder del Espíritu Santo en su vida. Aquí no estamos hablando del poder de la oratoria, aquí no estamos hablando del poder de la capacidad intelectual y personal, sino que estamos hablando del poder de la presencia del Salvador. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo hemos de tener poder con la marca de debilidad en nuestras vidas? Bueno, quiero que lean un último versículo conmigo antes de terminar, en el secreto que Pablo muestra en una sola experiencia de cómo el poder de Dios se vive en aquellos que van a ser protagonistas. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Algunos lo podríamos decir de memoria, pero quiero que lo lean, porque aquí hay dos marcas que muestran un testimonio de poder. Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol: a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. El conocimiento del Cristo resucitado y su vida en él no tenía comparación. 40 años de fariseísmo fueron comparados por basura para llegar a conocer el poder del Cristo resucitado. Ahora es notable que aquí Pablo habla de dos cosas, aunque es una sola experiencia. En el original es una sola experiencia con dos aspectos. Lo que está queriendo decir es que él habría de ser participante del poder del Cristo resucitado, pero también de los padecimientos. Él muestra la crucifixión del yo y el poder del Cristo manifestado en él. Aunque parecen dos experiencias, es una sola. Lo que está queriendo decir es que aquellos que han de tener un testimonio de protagonismo deben tener la marca de la cruz y la marca de la tumba vacía. La marca de la cruz es la crucifixión del yo. Es entender que a menos que nuestro yo no sea crucificado con todas sus pasiones, nunca va a aparecer el poder de la vida de resurrección para poder alcanzar un mundo que se pierde y para poder ser luminares en el mundo. La idea que está desarrollando aquí el apóstol claramente es que los creyentes necesitamos entender que diariamente necesitamos crucificar nuestro yo. Un autor decía, el doctor Corner, al gato se lo puede matar 7 veces, pero a la carne la matamos 1000 veces y vuelve a nacer. Cuenta la historia que un joven pastor salió de un seminario y le asignaron una iglesia de pueblo. Y él tenía las mejores notas y los mejores títulos. Así que cuando llegó a la iglesia, esperaba encontrar una gran iglesia para poder desarrollar todos los proyectos. Pero se encontró con una iglesia de pueblo con 30 miembros, con muchos ancianitos, y un montón de sus situaciones no las podía resolver. Luchó 1 año con esa iglesia y se fue totalmente frustrado a la convención anual. Cuando llegó a la convención venía con la firme condición de pedir otro destino. Y entonces luego de todas las reuniones se encuentra con uno de los ancianos principales, los pastores coordinadores de la misión, y dice: yo necesito hablar con usted. Aquel hombre anciano lleno de amor, de compasión, aún peinando canas, le dice: bueno, cuéntame tu experiencia. Quiero decirle que ustedes me han crucificado. Quiero decirles que ustedes no me han apreciado, no me han valorado. Me mandaron a una iglesia de pueblo donde no puedo desarrollar todos los sueños que tengo. Así que quiero un cambio. Se reunieron los hermanos de la convención y este sabio hombre volvió a encontrarse con él y le dijo: querido mío, 1 año más en la misma iglesia. Y aquel muchacho sacado: ¿otro año más? ¿Me están crucificando otro año? Y aquel hombre lo miró con mucho amor y le dijo: exactamente. Porque para que tu ministerio tenga poder, necesitas morir a tu yo. Aquel muchacho se sentó en los escalones del templo y comenzó a golpear en su mente las palabras del maestro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en aquel momento, llorando, oró al Señor y le dijo: Señor, he sido un necio. He querido un ministerio de poder y de influencia, de protagonismo, basado en mis propias fuerzas. Ahora entiendo que tengo que dejar mi orgullo, mi soberbia,
y dejar que tú puedas florecer en mí. Cuenta la historia que volvió a aquella iglesia y ganó más de 100 familias para Cristo en el año siguiente, porque entendió la marca de la cruz. Conclusión. Aquellas palabras del Maestro en Mateo capítulo 5 nos traen 3 llamados que está reclamando hoy más que nunca, que seamos sal y luz. Pero una de las últimas enseñanzas de este pasaje es que cuando la sal no es sal, se echa al camino. Se mezcla con la tierra para que pasen los peatones y los carros y sea pisada y hollada. Decía un autor, qué descenso del testimonio, de ser los salvadores del mundo a materiales para la senda de peatones. El mismo Maestro que habló en Mateo capítulo 5 es el mismo que está en este lugar esperando que con nuestras debilidades y con nuestras pobres vidas podamos ser y tener un testimonio que se distinga, un testimonio que influencie y un testimonio que sea protagonista. Quizá sientes que tu vida está seca como la vara de Aarón, pero el Señor puede hacerla florecer. Quizás sientes que tu vida está vacía como la vasija de aquella viuda y el Señor la puede hacer rebosar de aceite si le entregamos todo al Señor. Quizás sientes, colaborador del ministerio, que todo este año has trabajado por la obra y la barca está vacía de peces y necesitas que el Cristo resucitado aparezca y haga explotar de peces para el Señor tu ministerio. Bueno, para eso tenemos que estar dispuestos a entregar todo al Señor. Fuimos desafiados en el primer mensaje a dar la vida por el Evangelio a los perdidos. Ahora el Señor nos desafía a que seamos protagonistas en este tiempo que nos toca vivir como jóvenes y creyentes con su debilidad para que Cristo la transforme en poder.